Sin desperdicio. Permita. Programa. Permita programa como es. Chévere. Vamos a ver. Te cura el todo. Quedando en la entrega de mitad. Nada, más nada.
come si chiama? Ah, mira, ahora se me pega. No, cuéntame.
sabe. Se le parece. Vamos ya, ¿no? No,
Mm. Structure. Now you're. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ya te acuerdas. Ah, ah, ah. Oh, right.
Hola. Tienes que darle un mute. Tienes que darle un mute. ¿Ya? ¿Escuchas? Sí, te escucho. Ok. Más no me ves. Ahora sí te veo. Buenísimo. Vamos. Conéctate. Conéctate con tu médico online. En Instagram. Tu médico en la... Ya va. Ajá. ¿Ahora qué hago aquí? Busca donde aparece una G en la parte de arriba que dice transmitiendo en vivo. Transmitiendo en vivo. Una G. En la parte de arriba. No me aparece nada transmitiendo en vivo. No te va a aparecer nada transmitiendo en vivo. Te va a aparecer una G en la parte de arriba de tus historias. No me aparece una G. Sí, sí te aparece. No, ahí no. Vete a la parte de adelante. Ahí no. En tu perfil no. Fuera de tu perfil. Fuera de mi perfil. Fuera de tu perfil. Salte de tu perfil. Ajá. Así. En G. Ok, ya. Aquí está. Dale pues. Conéctate. Ajá, ya. Me conecté. Me Vamos, uní. ahorita te uniste, ok. Dale. Acepta. Transmitir con Gilberto. ¿Ya? Sí. Ok, listo. Ya, ¿cómo pongo el teléfono? Hay que bajarle el audio a eso. ¿Cuál Ahí le sí. bajo el audio? No. Tú dale. Yo soy el que tengo que bajar. Ah, ok. Buena pregunta. Dale. Si quieres empezar. Si quieres empezamos. ¿Ya son las 5? Tiene eco. ¿Aló? Sí. Tengo eco. ¿Por qué no lo pones un poquito más separado del computador? Ya va. ¿Así? Sí. ¿Sí se escucha bien? No se escucha bien. ¿Y así se escuchará bien? No se escucha bien todavía. ¿Qué hago? Trata de dejarlo un poquito más. Este es aquí. Sí se escucha. Bueno, la gente está diciendo que sí se escucha. Infectólogo. Y este es el amigo que yo conozco que acaba de salir del COVID. Estuvo No COVID. puede ser. ¿Se escuchará bien así? Sí. Ok. ¿Qué hora es? Todavía no es la hora, pero estamos conectados igualito. Todo el mundo dice que sí se escucha bien. Perfecto. Aunque yo escucho un eco igualito. Yo también escucho el eco. Bueno, va a empezar, bueno, para atender la invitación y bueno, básicamente
después de casi 21 días que llegué a la clínica, porque me faltaba el aire, tú me atendiste, y bueno, sigo aislado todavía, mañana espero hacerme el examen y espero salir negativo 100% en la boleta. La idea un poquito de esto es informar a la gente de qué se trata esto. Tú te la pasas dando entrevistas en Globovisión, en la radio, en un poco de sitios, entonces qué mejor tú para explicarnos y decir qué es lo que está pasando, cómo lo estamos combatiendo actualmente ahorita aquí en Venezuela, esto que se llama COVID, este virus, y un poquito dar a entender o simplemente decir cuáles fueron las experiencias, por lo menos en mi caso, que siempre tomé todas las precauciones previas y todo lo que señalaba todo el mundo y indistintamente de eso, de igual forma me contagié, pues. Bueno, buenas tardes. Yo complacida en aceptar esta invitación de hacer este webinar y este live, que no sé si se escucha bien. No. Se escucha espantoso. Wow, pero es que no sé cómo hacer ya. ¿Cómo hacemos? No, sigue. Go ahead. Bueno, como sabemos ahorita estamos atravesando una pandemia que hemos empezado a escuchar desde principios de enero. Bájale un poquito el audio al live. Al live. ¿Así? Sí, ¿Se escucha? sí se escucha. ¿Le bajo el audio al webinar también? No, está bien así. Ok. Como le estaba diciendo, bueno, yo encantada de aceptar esta invitación, hablar de un tema que lamentablemente para muchos es dramático y para otros es bueno. Para mí es interesante porque estamos viviendo una pandemia en donde todo lo que vemos día a día es nuevo. De hecho, es tan nuevo que todavía no tenemos un tratamiento específico realmente avalado, que sea basado en la evidencia científica, y que desde que empezamos a descubrir esta enfermedad se han ido tratando pacientes de una manera en que prácticamente empírica, en donde se han iniciado tratamientos que después se han denotado en los estudios que no han sido tan efectivos, y que actualmente ya se conoce un poco de la enfermedad. Se han estudiado los cadáveres de todos aquellos pacientes que lamentablemente han fallecido, y bueno, y gracias a eso es que hemos podido saber un poco más de esta enfermedad y de cómo tratarla. En el caso específico mío, yo no tuve ningún síntoma. Yo simplemente en un momento determinado, a mí me faltó el aire. O sea, yo dejé de tener aire. Y en el momento que dejé de tener aire, por razones de la vida, tenía pruebas rápidas, y en la prueba rápida salió negativo. Con todo el que salió negativo, de igual forma fui a la clínica. Los síntomas empezaron desde 3 días antes de que yo llegara a la clínica, y cuando entendí que no podía respirar, fue el momento en que dije, aquí hay algo extraño, y bueno, me tengo que ir para la clínica, porque no podía respirar efectivamente. Entonces, no hay casos específicos para determinar si tienes o no tienes COVID, la pregunta. Bueno, el COVID, como sabemos hasta ahorita, es que los síntomas son muy variables. Podemos tener pacientes que están infectados y que no tienen absolutamente ningún síntoma, como podemos tener pacientes que pueden tener síntomas tan severos que pueden llegar a requerir terapia intensiva, inclusive pueden fallecer por por una insuficiencia respiratoria. El COVID, una de las características es que justamente tiene esta variabilidad y este amplio espectro de síntomas. Por ejemplo, hay pacientes que solamente tienen
alteraciones dermatológicas, hemos visto pacientes que tienen un rash, inclusive que se parece hasta al dengue. Yo he visto pacientes que ahorita de hecho tengo uno hospitalizado que parece que tuviera dengue. Yo veo a ese paciente, lo veo con fiebre y yo en otra oportunidad, sin haber conocido el coronavirus, el COVID-19, yo hubiera diagnosticado un dengue, pero es un coronavirus, es el COVID-19. Puedo ver pacientes que tienen solamente diarrea, puedo ver pacientes que solamente tienen fiebre, puedo ver pacientes como en tu caso que solamente tuvo una dificultad para respirar, que le faltaba el aire cuando respiraba profundamente, y esto lo hace aún un poquito más difícil. Lo único es que estamos en pandemia y al estar en una pandemia es riguroso descartar de que el paciente tenga COVID-19. El COVID-19, como sabemos, inició en Wuhan, en China. Hay estudios que evidencian que el genoma de este virus, del virus que se encontraba en el murciélago, tiene una similitud del 96% con el virus que se ha estudiado actualmente, del COVID-19. Y posteriormente empezaron a salir esos casos de Wuhan, ya se encontraron en China. Posteriormente vimos en las noticias que Europa ya estaba llena de pacientes con COVID-19, después fue América del Norte y actualmente justamente ya bajaron los pacientes, el número de pacientes en Europa y en donde tenemos la fase exponencial es en América Latina. Y Venezuela no se escapa de eso. Nosotros justamente ahorita es que estamos viendo ese repunte de casos porque estamos iniciando esa fase exponencial y es por eso que justamente en este momento es que estamos viendo más casos, que estamos escuchando que hay más personas alrededor diagnosticadas de COVID-19 y por eso es que es importantísimo tener justamente en este momento mayor precaución con las medidas de contacto. Yo quisiera empezar si quieres por favor Gilberto me pones la primera. Empezar presentándome, yo soy la doctora Yochibel Lima, yo soy médico internista infectólogo y el coronavirus, la segunda porfa Gilberto. El coronavirus como vimos es un virus RNA que se diseminó rápidamente a nivel mundial. Vemos como hasta el día de ayer ya hay más de 18 millones de casos confirmados. No estamos hablando de cualquier cosa. Es un virus que es altamente contagioso y es por eso que se pudo diseminar a nivel mundial. Apenas en enero fue que empezamos por gracias a la Organización Mundial de la Salud, empezamos a saber de ellos y por eso es que pudimos ver los casos que estaban presentes y posteriormente la Organización Mundial de la Salud tuvo que alertar sobre una pandemia mundial, primera vez que yo lo estoy viviendo, probablemente primera vez que muchos de nosotros lo estamos viviendo y todavía nos falta mucho por vivir de él, de este COVID-19 y de conocer de él. La próxima, porfa, Gilberto. En cuanto a Venezuela, sabemos que justamente ahorita estamos empezando la fase exponencial. Para el día de ayer ya habían más de 21,000 casos diagnosticados. Ahorita, por el gran número de casos, es difícil saber a ciencia cierta cuántos casos en realidad hay, porque lo que se debería hacer en este momento es hacerle pruebas a todo el mundo, porque uno de los lemas que yo siempre propongo es que todos somos positivos hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, por eso es que la única manera de saber exactamente cuántos casos hay actualmente en Venezuela es hacerle la prueba. Lo ideal sería el PCR. Como sabemos, existen dos tipos de pruebas. Una prueba directa, que es la visualización del virus, que es a través de la prueba de PCR, que es un hisopado. Ellos pueden visualizar de esta manera el virus, y la otra manera es una prueba indirecta, que es la prueba rápida, que es la que mide los anticuerpos. La diferenciación de estas dos pruebas, exactamente. La diferenciación de estas dos pruebas es que, por lo menos con la PCR, como es una visualización directa del virus, yo puedo ver si el paciente está enfermo en ese momento.
En cuanto a los anticuerpos, yo tengo que esperar, de hecho la literatura se refiere a 10 días, de 7 a 10 días, si son 10 días es mejor, para que el organismo cree los anticuerpos, que es nuestro mecanismo de defensa, que son esos caballitos de batalla que nos van a defender contra el coronavirus, y es justamente lo que diagnostica o lo que detecta esta prueba rápida, y por eso es que si yo me hago una prueba rápida antes de los 10 días, así yo tenga coronavirus, yo voy a salir negativa, porque todavía no he creado los anticuerpos. ¿Por qué yo salí negativo, doctora? ¿Por qué yo salí negativo? Cuando me hice la prueba. Positivo. Pues, no, negativo. Yo cuando me hice la prueba salí negativo. Por eso mismo, porque justamente tenemos una ventana que son 10 días, que es el tiempo que es necesario para crear anticuerpos, y si yo me hago la prueba rápida, que es la que detecta anticuerpos antes de los 10 días, así yo tenga coronavirus, COVID-19, yo voy a salir negativa porque todavía mi organismo no ha creado los anticuerpos necesarios para combatir esta enfermedad. A la próxima, Gilberto. Yo quería hacer aquí énfasis en esto muy importante, que son las medidas de cuarentena que han evaluado todos los países. Como vemos, esto es una pandemia y muchos países han tenido tácticas distintas. Vemos que Venezuela fue uno de los últimos países que fue los que tuvieron más tardía la fase exponencial. En los países donde hicieron la cuarentena desde el principio, no sé si ven esta raya roja, ellos hicieron las medidas de cuarentena, que fue el quedarse en su casa, de una medida más drástica, una forma drástica, en donde inclusive en China apresaban y tenían causas bien alarmantes si la gente estaba en la calle. Entonces, por eso es que ellos hicieron cuarentena, por ejemplo, en China, en Europa, en varios países, y vemos cómo esta raya roja es lo que se esperaba ver si no se tomaban medidas de cuarentena. Cuando hacen las medidas de cuarentena estrictas, vemos cómo baja el número de casos, y es lo que se espera con estas medidas. Que la gente no salga a la calle, que la gente se mantenga en su casa para tratar de que esa línea, esa curva de pacientes positivos se disminuya y así podamos evitar el colapso del sistema sanitario. De hecho, ya podemos escuchar que hay muchos sistemas de salud que no pueden atender a muchos pacientes porque ya tienen muchos pacientes con COVID-19, y es lo que justamente se trata de evitar con estas medidas de cuarentena. La próxima, Gilberto, por favor. Pero mucha gente se desespera, obviamente. Como tú lo dijiste al principio, estás encerrado en tu casa. Mucha gente se siente encerrada en su casa porque no tiene su vida normal. Estamos encerrados en la casa. Su trabajo tuvieron que trasladarlo a su casa, y obviamente esto hace que la gente se sienta como presa, como aislada. ¿Y cuánto debe durar esta cuarentena? Hay muchos estudios, aquí de hecho les traigo uno, donde evalúan la cuarentena en 3 semanas. Ellos hicieron una cuarentena estricta en 3 semanas, y justamente en este tiempo comenzaron a flexibilizar esa cuarentena. Y es cuando volvieron a ascender en el número de casos. Ya se ha visto que la cuarentena hay que mantenerla en el tiempo, porque si no, el número de casos va a volver a aumentar. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela? Venezuela hizo una cuarentena excelente al principio. Nosotros teníamos limitaciones de las líneas aéreas, teníamos limitaciones inclusive en el transporte a nivel nacional, y eso ayudó muchísimo a esta pandemia, a que no tuviéramos el número de casos desde un inicio, ese número de esa mayoría de casos de un inicio. Pero se flexibilizó la cuarentena, obviamente porque la economía tiene que seguir funcionando, y comenzamos a ver justamente el aumento del número de casos. Una de las cosas que siempre me preguntan, ¿cuándo vamos a llegar al pico? El pico es cuando vamos a tener el número máximo de casos
para después bajar en la curva. De hecho, eso es una curva que va aumentando, que justamente nosotros estamos en ese punto donde vamos aumentando, que es la fase exponencial, vamos a llegar a un pico, que es el número máximo de casos, y después vamos a ir descendiendo. Solamente vamos a saber cuándo es ese pico, cuando empecemos a tener menos números de casos. Esa es la única manera de saber cuándo llegamos al pico. La próxima, Gilberto, por favor. No quiere. Y aquí está la lámina que justamente estábamos comentando al principio, cuáles son los síntomas. Los síntomas son muy variables. La literatura reporta que el 20% de los pacientes van a ser asintomáticos. Esto significa que no va a haber ningún tipo de síntomas y esto lo hace más peligroso. Peligroso en el sentido de que si yo no me siento nada y yo me siento bien y no siento ningún tipo de síntomas, yo voy a estar justamente tranquilo, diseminando la enfermedad porque siento que estoy sano. Entonces, este es el riesgo de esta enfermedad, porque pacientes que no tienen ningún tipo de síntoma pueden ir transmitiendo la enfermedad y pueden no darse cuenta que están enfermos. La única manera que se dan cuenta que están enfermos es que se hagan la prueba y la prueba salga positiva. Hay otro porcentaje de pacientes que representa el mayor número de pacientes, que de hecho va probablemente en un 40%. Esos pacientes van a representar síntomas leves. ¿Cuáles son esos síntomas? Puede ir de un malestar general, un decaimiento. Una de las cosas que me llama mucho la atención de los pacientes que me dicen que se sienten, no sé si te pasó a ti, Gilberto, que se sienten como muy decaídos. Me dicen, doctora, ni siquiera me puedo parar de la cama, no me quiero ni cepillar, no me quiero ni peinar. Nosotros lo llamamos una astenia bastante severa, que el paciente se siente agotado, muy agotado, muy decaído. Esto hace que pueda también suceder que el paciente se sienta con un malestar general, que le duelan los músculos, que le duela la cabeza, que le duela que tengan tos, puede haber tos, puede haber fiebre, puede haber lo que les estaba comentando, que es muy característico, unas erupciones, como que si estuvieran intoxicados, una erupción en el cuerpo, puede ponerse rojo, pueden aparecer manchas rojas, puede haber pérdida del olfato y del gusto, que a ti te sucedió, puede haber inclusive, es que los síntomas puede haber síntomas digestivos, el paciente puede tener diarrea, puede doler el abdomen, tener gases, tener diarrea, y entonces los síntomas son muy variables. Hay un 20% de pacientes que pueden tener síntomas más severos, que son los pacientes que tienen que acudir a la institución hospitalaria. ¿Cuáles son estos pacientes? Los pacientes que tienen dificultad para respirar, así como te sucedió a ti, un paciente que tiene cansancio cuando respira. Ese paciente generalmente uno evalúa la severidad de esa disnea, que nosotros lo llamamos disnea, que es la dificultad para respirar, con una saturación de oxígeno. Si esa saturación de oxígeno está menor del 90%, ese paciente tiene criterios de quedarse hospitalizado. Ni siquiera del 90%, del 95%. Cuando un paciente tiene menos del 95% de saturación, ya ese paciente tiene que ir a una institución, tiene que evaluarse por un médico y probablemente se va a quedar hospitalizado porque ya hay que colocarle tratamientos para tratar de aumentar esa saturación, que es la cantidad de oxígeno que entra al pulmón, y que ese oxígeno en la sangre va a aumentar la capacidad funcional. Y todas las células viven por oxígeno,
Y entonces eso va a hacer que tú tengas sueño, que tengas como letargia, como estás como lento, como decaído. Entonces hay que colocarte oxígeno y eso tiene que ser hospitalizado. Hay un 5% de esos pacientes que tienen síntomas y que tienen que ir a la institución hospitalaria que van a tener insuficiencia respiratoria. ¿Qué es insuficiencia respiratoria? Ese paciente que no puede respirar, ese paciente que requiere oxígeno y que requiere estar en la terapia intensiva con ventilación mecánica, que es un ventilador mecánico que va a suplir la respiración por el paciente y que va a aumentar los niveles de oxígeno por ese paciente. Entonces, por eso, ese 5% es el paciente que requiere terapia intensiva, y generalmente estos pacientes están representados por personas que son mayores de edad, Pregunta, que son hipertensos. ¿qué pasa? Te escucho. ¿Qué les pasa a los pacientes que tienen cáncer y les pasa el COVID, pues? Se contagian de COVID. Bueno, generalmente los pacientes que tienen cáncer son pacientes que tienen un sistema de defensa que está deteriorado. Esos pacientes tienen alta probabilidad de complicarse. No es que el virus ataca la célula en un organismo que ya está alterado, entonces ese organismo va a responder de una manera más afectada, va a tener más compromiso que un organismo que está sano. Entonces, por eso es que los pacientes con cáncer, los pacientes que son hipertensos, los pacientes que están gorditos, que son obesos, los pacientes que tienen resistencia a la insulina, los pacientes que son diabéticos, esos pacientes generalmente van a responder de una manera más alterada o más complicada y tienen más chance de complicaciones que un paciente sano. Esa es la diferencia de este tipo de pacientes y la evolución de ese paciente a nivel de COVID-19. Y no solamente con el COVID-19, es con cualquier otra patología. Por ejemplo, si un paciente fuma y ya tiene una enfermedad pulmonar producto del cigarrillo, o es asmático, como en tu caso, ese paciente va a evolucionar de una manera distinta a un paciente que es totalmente sano, porque ya tiene un pulmón que está alterado y es un medio donde el COVID entra y se va a diseminar de una manera distinta porque va a encontrar un organismo enfermo. Dos preguntas más. Si hay gripes estacionales, ¿cómo tú diferencias el COVID y qué pasa a los diabéticos? Perdón, ¿cuál es la segunda? Los diabéticos, el caso de los diabéticos. Ajá. ¿Qué hacer? Bueno, en el caso de los diabéticos también van a tener probabilidades de tener complicaciones, porque los diabéticos tienen en el endotelio, que es la pared del vaso sanguíneo, eso está recubierto por un glucocálix, que es lo que permite que ese endotelio esté protegido, es como la protección de ese endotelio. En los pacientes diabéticos, ese glucocálix está alterado. Cuando entra el coronavirus, el COVID-19, él afecta ese glucocálix. Y ese glucocálix se va a ver afectado en un glucocálix que ya está enfermo. El paciente diabético ya tiene ese glucocálix enfermo. Entonces, por eso es que estos pacientes van a responder de una manera más complicada que un paciente no diabético, porque ya va a tener una afectación del endotelio vascular. De hecho, una de las complicaciones del COVID-19 es justamente la hipercoagulabilidad, que es la formación de trombos. Entonces, por eso justamente los pacientes diabéticos, en los pacientes que tienen cardiopatías, en los pacientes hipertensos, va a haber una alteración de esta formación de trombos, este aumento de formación de trombos, que de hecho es uno de los tratamientos del
del coronavirus, del COVID-19, porque tiene esa alteración del glucogálix. Entonces, por eso tus pacientes tienen que cuidarse más, tienen que prevenir contagiarse. La mejor manera de no complicarse o de evitar complicarse es no contagiarse, y para no contagiarse hay que cuidarse. Por favor, Gilberto, si puedes pasar la próxima lámina. Y ya se ha evidenciado que la manera más efectiva de evitar el contagio por el COVID-19 son 3 específicamente. ¿Y cuáles son esas 3? El uso de mascarillas. Todos debemos usar mascarillas. Yo veo con alarma cuando salgo a la calle, porque tengo que trabajar, la gente está en la calle sin usar mascarilla o usan mascarilla de una manera inadecuada. La mascarilla debe abarcar la nariz y la boca. Yo no me puedo poner una mascarilla que me va debajo de la nariz, o una mascarilla que yo la voy a tocar y después me infecto las manos y después me toco la nariz o me froto los ojos. Es lo mismo que no usar la mascarilla. ¿Ok? Debo hacer un lavado continuo y frecuente de las manos. Este lavado de las manos debe ser mayor de 20 segundos. Nosotros a veces pensamos que nos lavamos las manos bien y a veces incurrimos en un error. Ese lavado de las manos debe ser preferiblemente con agua y jabón. Yo debo colocar suficiente jabón en las manos, frotarme las palmas de las manos y posteriormente al dorso de las manos haciendo un entrelazado de los dedos. Hacerlo en el pulgar, en el otro pulgar y frotar completamente las manos y posteriormente irme a las muñecas. También tengo que hacer puñitos como para limpiar justamente el lecho unguial, que es donde también se puede alojar el coronavirus. Tratar de tener, por eso más nunca me pinté las uñas, gracias a esta pandemia, tratar de tener las uñas cortas, porque el virus se puede quedar entre el lecho unguial, entre la uña y el dedo. Y tratar de evitar en las mujeres el esmalte, porque el esmalte a veces crea poros y allí se meten virus, hongos, bacterias, se puede meter cualquier cosa y no los voy a limpiar correctamente con el lavado de las manos. De hecho, en las mujeres se dice que si van a usar esmalte, ese esmalte hay que cambiarlo máximo cada 2 días. No puedo pasar más de 2 días porque eso crea poros. Se crean poros en las uñas y ahí se deposita cualquier cosa. Y la otra medida es el distanciamiento entre persona en persona. Sabemos que este virus se transmite a través de las gotitas de saliva. Se han hecho estudios en donde se ha evidenciado que hasta 2 metros, entre 1,5 metros y 2 metros, esas gotitas pueden llegar. Por ahí va a viajar el virus. Si yo me mantengo a más de 2 metros de distancia de las personas, yo evito que ese virus llegue a mí. También tengo que evitar estar en espacios cerrados. De hecho, se ha evidenciado que nosotros cuando estamos en reuniones sociales, ahorita con los amigos, con la familia, nos reunimos, un cumpleaños, un domingo, una comida, es donde más se infecta la gente, porque claro, estamos en confianza, creemos que la gente que le tenemos confianza y que le tenemos cariño, aprecio y que amamos, no se infectan, cualquiera se puede infectar. Y es ahí justamente donde hay más riesgo a contagiarse. De hecho, hay estudios que dicen que nosotros debemos utilizar mascarilla en la casa, que el usar mascarilla en la casa evita un 75% de contagio. Entonces, ya hasta están estudiando que nosotros permanezcamos en la casa con mascarilla si es que vivimos con alguien. Si vivimos solo, mejor. Todos los contagiados, todos los contagiados y los sanos deben usar mascarilla. Primero porque los contagiados evitan diseminar el virus y los sanos evitan que ese virus llegue a nosotros.
Entonces, por eso es que todo el mundo debería usar mascarilla, no solo los contagiados. Claro. No sé por qué no se pone. Otra manera de evitar que nos contagiemos es justamente tratar de evitar estar en espacios cerrados, porque ahorita todavía no es muy claro la evidencia de que el virus quede en el ambiente. Entonces, por eso yo tengo que estar, si hay una persona enferma en la familia, esa persona debe estar en un cuarto separado, tratar de que esa persona en la casa esté en un cuarto separado, en un baño separado, utilizando su cubierto, su vaso, su plato, todo por separado. Y tener el cuarto con las ventanas abiertas para que circule el aire, para tratar de que el virus se mantenga en el ambiente del cuarto. La persona que va a introducir el alimento, porque esa persona se tiene que alimentar, tiene que llevar el alimento a la habitación, esa persona debe usar mascarilla. Si hay una persona enferma en la casa, todos deben usar mascarilla. Es distinto, yo quisiera aclarar dos términos, que es aislamiento y cuarentena. Cuando hay aislamiento, es cuando ya una persona o es sospechosa o está diagnosticada. En ese caso, el paciente o la persona sospechosa o diagnosticada debe usar mascarilla y todos en la casa deben usar mascarilla. Cuando hay cuarentena, cuando yo digo que vamos a hacer cuarentena, es porque Una yo pregunta, estoy sano. doctora, una pregunta. ¿Nos podemos contagiar por tocar alguna superficie? ¿El virus permanece en superficie? ¿Es solamente aéreo? El hecho de usar mascarilla, o sea, los que se contagiaron fueron porque no usaron mascarilla o porque no tomaron las medidas adecuadas en el uso de esa mascarilla. Esas son las dos preguntas que hay. Yo me puedo contagiar con el virus si yo toco una superficie contaminada con el virus y posteriormente llevo mis manos a la nariz, a la boca o a los ojos, porque yo traslado el virus y allí me puedo contagiar, ¿ok? De hecho, hablan de ciertas superficies donde el virus puede permanecer algunas horas. Yo solamente no debo usar la medida de mascarilla. Yo debo usar las 3 medidas juntas porque solo el uso de mascarilla no me exenta que yo no me vaya a contagiar. Yo debo usar mascarilla, lavarme las manos frecuentemente y mantener la distancia de 2 metros. De esa manera es que yo puedo evitar contagiarme de COVID-19. Yo debo usar las 3 medidas juntas. Tratar de evitar estar en espacios cerrados, tratar de evitar estar en contacto con otras personas, evitar reuniones. Ahorita lamentablemente no estamos para vida social, ahorita estamos para tratar de evitar contagiarnos y evitar a las personas más susceptibles de complicarse. Esto no exenta a que alguien joven que no tenga ninguna enfermedad se vaya a contagiar y se vaya a complicar. Porque de hecho hemos escuchado personas jóvenes que han incluso fallecido. Esto no es una regla matemática. Esto es una medida de muchas medidas, estas 3 medidas básicas en que tenemos que evitar contagiarnos para tratar de evitar contagiar a otras personas. ¿Por qué hay tantos médicos contagiados y muertos si usan mascarillas y se lavan las manos? Eso es una interrogante. ¿Usarán las mascarillas adecuadamente? Porque también es otro punto. Yo puedo hacer que uso la mascarilla, pero probablemente no la uso bien. No me la coloco bien. De hecho, hay reglas para colocarse y quitarse la mascarilla. Porque si el virus permanece en la superficie externa de la mascarilla y yo posteriormente me la voy a quitar y utilizo mis manos y me la quito o me la arreglo, porque vemos mucha gente arreglándose la mascarilla y me la pongo y me la quito y me la ruedo y me la...
igual me estoy contagiando las manos. Después me la quito, me rozo los ojos, o me rasco la nariz, o la boca, o toco algo y me lo meto a la boca, me contagié y estaba usando mascarilla. Entonces, existen medidas para evitar contagiarme, inclusive usando mascarilla. Yo debo de utilizar las medidas necesarias para colocármela y para quitármela. Porque si yo me contamino las manos, Vamos para entrar a la después, reunión. cosa, me infecté. Él tiene que Una pregunta. En el caso de que yo pida un delivery de comida, ¿sí? ¿Qué medidas puedo tomar para no contagiarme? Y en el caso de menores de 5 años, ¿es recomendable también el uso de las mascarillas? Bueno, en cuanto a los delivery, el primero es no tener contacto con el delivery. Tratar de evitar, o sea, que te entreguen lo que te vayan a entregar, usando las medidas de precaución, el uso de mascarilla, más de 2 metros, dejarla, lo que te vayan a dejar, posteriormente tocarlo, meterlo, lavarte las manos constantemente y tener todas estas precauciones para tratar de evitar contagiar. Con respecto a los niños generalmente tienen pocos síntomas, generalmente son muy asintomáticos. Por eso es que vemos muchas personas adultas enfermas y no vemos muchos niños enfermos, porque tienen más probabilidad de pasar esta enfermedad de una manera asintomática. Es bueno que use mascarilla, pero tratar de hacer de que sean los niños que tengan un poquito más de conciencia. No podemos hacer que un niño de 2 años, 1 año, use mascarilla. ¿Cómo logras eso? Si alguien me dice cómo se logra eso, bueno, perfecto. Pero si todos usamos mascarilla, es muy bueno, porque de hecho se ha evidenciado que los niños son los que más infectan a las personas adultas, los abuelos sobre todo, porque se acercan a sus abuelos, no tienen síntomas, tienen más contacto a sus padres, se acercan a sus padres, tienen pocos síntomas o casi no tienen síntomas, igual transmiten la enfermedad. Entonces lo ideal sería que utilizaran mascarilla, que se lavaran las manos, que tuvieran distancia, pero ¿cómo tú haces que un niño haga eso? Entonces por eso es que los adultos tenemos la tarea de tratar de hacer que los niños no estén en contacto con las personas de mayor de edad, los ancianos, y evitar ese contagio de COVID-19. En el caso de las personas que tienen que salir a trabajar, aparte de la mascarilla y lavarse las manos, ¿qué más medidas tienen que tomar para que no se infecten las personas que están en la casa o infectar a las personas donde van a trabajar? Bueno, tener el distanciamiento social. Si yo voy a trabajar, deben guardar las medidas en el trabajo. Yo tengo que, primero, evitar ir a trabajar. Tratar de hacer el trabajo en casa. Tratar de evitar en todo lo posible salir de casa. Si tengo que hacerlo, si voy a un lugar de trabajo, evitar las oficinas o que una sola persona esté en una oficina, porque como les dije, hay que tratar de evitar el ambiente cerrado, y guardar la distancia de 2 metros. Yo tengo que estar en distancia de 2 metros junto con la otra medida, que es el uso de mascarilla y el lavado continuo y adecuado de las manos. La gente puede repetir el COVID. A mí me puede volver a dar el COVID. A mí me puede volver a otra vez a dar Nosotros el COVID. tenemos... De la misma forma, de menor cuantía, o a mí no me vuelve a dar más el COVID otra vez. Es la pregunta. Nosotros tenemos 8 meses en pandemia. Hasta el momento no hay evidencia de que COVID repita.
hasta el momento se ha evidenciado que los anticuerpos que se crean posterior a presentar la enfermedad son suficientes por lo menos hasta los 8 meses. No sabemos qué va a pasar a los 9 meses porque no hemos vivido todavía un tiempo posterior. Eso es futuro. Veremos en futuro qué es lo que sucede. De hecho, quería comentar algo de la vacuna. Las vacunas de COVID-19 están en estudios. Para hacer una vacuna se requiere varias fases. De hecho, hay dos etapas, que es una etapa preclínica, que es cuando hacen estudios en animales, y hay una etapa clínica, que es cuando hacen estudios en humanos. Ya la etapa preclínica fue aprobada por varios agentes que están haciendo estas vacunas. Ahorita estamos en etapa clínica. Esta etapa clínica incluye 3 fases. Ahorita están justamente en esa tercera fase. La primera fase es cuando se estudia en pocos pacientes, son pacientes que se exponen a la vacuna. Ahorita hay vacunas que te inyectan anticuerpos, hay vacunas que te inyectan el virus en poca cantidad para que crees anticuerpos y te puedas defender contra la enfermedad. En la segunda fase lo hacen con mayor número de pacientes, con cientos de pacientes, y en la tercera fase, que es donde estamos, es justamente donde se hacen con miles de pacientes. En esta fase, en la tercera fase, que es donde estamos justamente en varias industrias, ellos se hacen una comparación en los pacientes que le inyectan la vacuna y los pacientes que le inyectan un placebo. ¿Qué es un placebo? Un placebo es una sustancia que te inyectan que no tiene absolutamente nada, que puede ser solución salina, que no tiene absolutamente nada, pero tú crees que te vacunaron. O sea, a nadie le dicen, a ti te estamos vacunando de verdad y a ti te estamos vacunando con nada. Ahí se ven los efectos adversos, se evalúa en las personas que le inyectaron la vacuna y en las personas que no le inyectaron la vacuna, si tienen algunos efectos adversos, si la vacuna es efectiva, si la vacuna requiere una segunda dosis, cuántos anticuerpos, ellos miden la cantidad de anticuerpos, cuántos anticuerpos se crean. Entonces, con esto se puede evaluar si la cantidad de anticuerpos o la cantidad de virus que te inyectan es suficiente para no padecer la enfermedad. Entonces, esto ayuda a saber si la vacuna es efectiva o no es efectiva para el COVID-19. La doctora, Todavía nos falta si son efectivas, confían en muchos efectos adversos. te quería preguntar, Y entonces por eso es que nosotros debemos esperar que siga esta fase 3 para saber si estas vacunas que están en estudio son efectivas o no para combatir el COVID-19. te quería preguntar, Yoxel, en el caso de que a mí me pudiera contagiar con el COVID, yo pasaría a ser un simple transmisor, más no en este caso, no padecer la enfermedad. No, ya al momento de que tú pasas la enfermedad, tú no contagias la enfermedad. Cuando ya tú tienes recuperación de la enfermedad, ya tú no tienes la cantidad de virus, porque el virus ya deja de tener su capacidad de contagiar y ya tú no transmites la enfermedad. De hecho, por eso es que se dice que posterior a tener los síntomas, debe tener 14 días de aislamiento, que son los días donde se ha demostrado que posterior a eso no hay transmisión de la enfermedad. Entonces, por eso son los famosos 14 días de aislamiento. Posterior a tener la recuperación en los pacientes, se toman esos 14 días para evitar que ese paciente, al recuperarse, siga transmitiendo la enfermedad.
en el caso de las personas que están actualmente encerradas en su casa y uno de los familiares, hicimos una encuesta hace 3 semanas y le hicimos hace aproximadamente cuando empezó esto, la pandemia, y más o menos cuando empezaba la pandemia aproximadamente algo así como el 80% se quedaba en casa y solamente un 15% del grupo familiar de la casa a hacer compras en farmacia, automercado, etcétera, etcétera. Actualmente, más del 60% o el 70% del grupo familiar sale a la calle a trabajar. Entonces, ¿qué medidas, aparte de la prevención, debe tomar la persona que llega a la calle? Tiene que estar en un cuarto aparte, tiene que definirse un esquema de llegada diferente, tiene que quitarse la ropa apenas llega a la casa. O sea, ¿cuál es el deber ser para el padre, el abuelo o la abuela que se quedan en la casa de cara a esta gente que está llegando y que tiene que trabajar? O sea, es una realidad que hay que salir a trabajar. Indistintamente que puedas hacer muchas cosas a nivel remoto, necesitas ir a trabajar. Entonces, ¿qué se puede hacer ante la necesidad inequívoca que tienes que salir con la llegada a tu casa? Cuando llegas a tu casa, Esto nos va a tocar a todos. Definitivamente esto nos va a tocar a todos en un momento determinado. bueno, se dicen que esa pregunta es buenísima porque o nos vacunamos, es decir, tenemos que esperar que llegue la vacuna, o el 70-80% de la población se contagia. Probablemente no va a ser el 100%, pero va a ser entre el 70 y 80% para que la pandemia disminuya. Eso va a ser igual que, por ejemplo, en caso de no salir la vacuna, que la vacuna va en vías, por lo que le estoy diciendo, eso va a ser como tener influenza. La influenza llegó y todos los años tenemos influenza, porque es una enfermedad que persiste en el tiempo. En caso de no salir la vacuna y que la vacuna no sea efectiva, nosotros vamos a tener coronavirus, COVID-19 por muchísimo tiempo. Lo que sí es que no vamos a tener este número de casos porque probablemente hasta que lleguemos al 70-80%, que es la población de rebaño, lo que hablamos en términos médicos, no va a disminuir el número de casos, no va a disminuir este gran número de contagios, porque ya todos vamos a tener anticuerpos. Y esto es, ojo, sin saber si estos anticuerpos permanecen en el tiempo, porque eso no se sabe todavía. Vuelvo y te repito, sabemos que pasa durante 8 meses porque tenemos 8 meses en pandemia, pero no se sabe qué va a pasar en un año. O sea, no sabemos si nos vamos a reinfectar, eso no lo sabemos todavía. Tenemos todavía que esperar que pase tiempo para saber si esos anticuerpos que crearon las personas que se infectaron perduran en el tiempo. Porque si no perduran en el tiempo, por ejemplo, como la gripe estacional, como la influenza, que los anticuerpos no duran un año, por eso es que nosotros debemos vacunarnos contra influenza todos los años, porque los anticuerpos no persisten más allá de un año, persisten menos de un año, y entonces esos anticuerpos, que es el sistema de defensa del organismo, tienen corto tiempo, y entonces por eso es que debemos revacunarnos. Eso lo tenemos que evaluar con COVID-19. Tenemos que ver si esos anticuerpos perduran en el tiempo, si los anticuerpos son limitados, si vamos a tener anticuerpos para siempre y si la vacuna va a ser suficiente o tenemos que revacunarnos inclusive para COVID-19 para evitar contagiarnos de enfermedad. Con respecto a las personas que salen... Que hay de cierto en que el plasma de los que ya padecieron la enfermedad del COVID-19, ese plasma es usado obviamente dependiendo del tipo de sangre, en otras personas que padecen del COVID y mejoran.
Bueno, esa es una de las medidas que se está utilizando. Lo que pasa es que es una medida muy costosa, muy delicada, porque eso es sacarle plasma a un paciente que haya tenido COVID-19, que tenga suficientes anticuerpos y trasladárselo a un paciente que está enfermo. Esto no ha sido muy efectivo, no se ha tomado tanta efectividad. De hecho, hay pacientes que han fallecido, que han tenido esta terapia y han fallecido. Por eso es que no se ha determinado que esto sea una medida 100% efectiva. Ahorita, con respecto al tratamiento, se tienen como 3 pilares fundamentales, que es la utilización de esteroides, que es la utilización de anticoagulantes y de un medicamento que ha sido el único antiviral que ha sido probado, que ha sido efectivo, que es el Remdesivir, que se utiliza para casos moderados a severos, no es para todo el mundo. Es de casos moderados a severos, es decir, esos pacientes que ya tienen insuficiencia respiratoria. Eso han sido los 3 medicamentos o los 3 pilares de medicamentos que han reportado ser hasta el momento útiles. Podemos ver una lista de medicamentos que se han utilizado en COVID-19, entre ellos la cloroquina, la ivermectina, muchísimos medicamentos, vitamina C, zinc, vitamina D, miles de medicamentos, pero que no han probado ser efectivos en el tiempo. Un paciente asintomático o un paciente que tiene pocos síntomas, solamente debe utilizar medicamentos para el síntoma en específico. Una pregunta. ¿Las células madres han sido utilizadas para este tipo de enfermedad o este tipo de virus? Como que me desconecté. Vuélvete conectada en Instagram. Vuélvete a meter donde está la G. Ajá. Acceso. Ya listo. Están preguntando, en el caso de la gente que tiene, en el caso de la gente que tiene las células madres, si es utilizado las células madres para ese tratamiento. Las células madres es utilizada en el tratamiento para el COVID. No, hasta el momento no. Lo que se ha utilizado son los anticuerpos. Los anticuerpos es lo que se ha utilizado hasta el momento. Con respecto a las personas que te iba a responder esa pregunta, a las personas que llegan de su trabajo a la casa, ¿qué medidas deben hacer? Esas personas deben llegar a casa, deben lavarse inmediatamente las manos, deben quitarse el tapaboca de una manera correcta. Vuelvo a repetir, si tú tocas el tapaboca por el frente, donde ha estado expuesto el virus, no es la manera correcta. Yo tengo que quitármelo, si es de estos de liguitas, debo quitármelo por allí, o si es de tiritas, por atrás, y tratar de evitar que esa zona que ha estado expuesta, no tomarla en contacto con mis manos, porque nada voy a hacer con tocarlas y posteriormente tocarme las mucosas, porque me voy a contagiar. Entonces, ese tapaboca, en la medida de lo posible, debe ser desechado, debe ser eliminado, porque ese tapaboca está contagiado, está contaminado. Lavarme las manos y tratar de usar un tapaboca dentro de la casa. De hecho, hay
como les comenté, ahorita se está estudiando la posibilidad de que todos dentro de la casa inclusive utilicemos tapabocas porque no sabemos quién está contagiado. Dentro de la casa no sabemos quién está enfermo. Porque es que, como les repito, hay pacientes que no tienen síntomas y son los que justamente van a ser más difíciles porque van a contagiar la enfermedad porque no saben que están enfermos. Entonces, yo al sentirme sano, puedo contagiar a otro porque no usa tapabocas porque yo no tengo nada. El tema de los zapatos, las personas tienen que quitarse los zapatos, la ropa, ¿qué pasa con todo eso, aparte del tapabocas? No hay evidencia de que el virus se contagie por los zapatos. No hay evidencia que el virus se contagie por la ropa. Hay evidencia de que hay disminución de la transmisión de la enfermedad lavándome las manos, usando tapaboca y manteniendo los 2 metros de distancia con otras personas. Esa es la evidencia que hay. Ya finalizó el tiempo de Instagram. No te conectes porque no nos volvemos a conectar. Ahorita lo voy a publicar. Con relación al tapaboca, el tapaboca hay que eliminarlo, claro. Pero la ropa te la puedes poner, aquí no ha pasado nada. No, hay que cambiarse la ropa. Eso es una medida que hay que hacer rutinariamente, sin COVID. No, claro, pero mucha gente llega, se pone a cocinar, se pone a hacer cosas y después agarra y se baña. La verdad. O llega y hace X, Y, Z y después, bueno, ya, ahorita sí, pero ya tuviste interacción con los miembros de la casa. Exacto, pero hay que tratar de cambiarse la ropa en lo que se llega a la casa, pero lo más efectivo es lavarse las manos, quitarse correctamente el tapaboca y tratar de evitar estar tan cercanos a las personas que conviven en esa casa. Está claro. Esas son las 3 medidas que han demostrado ser efectivas. Lo demás, de bañarse en alcohol, de llenar todo en alcohol, eso, y obviamente tener una limpieza adecuada de las superficies. Porque si yo emito las partículas de saliva y quedan en una superficie, y yo la toco y posteriormente toco mi mucosa, me voy a contagiar. Sin duda. Entonces la pregunta está, la superficie, si tiene, no sé, si lanzaste el tapaboca o cualquier otra cosa, la superficie se puede contaminar en un momento determinado. Exacto. Sí, totalmente. Se puede contaminar. Bueno. Si tengo virus y el virus está No en te la escucho saliva, bien. si tengo virus y el virus está en la saliva y la saliva contaminó una superficie, yo puedo contagiarme al tocar esa superficie y posteriormente tocar mi mucosa. Necesariamente si tiene mucosa, llámese ojos, nariz o boca. Ojo, nariz o boca. Aquí el pecho, si me toco aquí la espalda, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tiene que ser la boca, la nariz o los ojos. Es que Exacto, nosotros la nos zona tocamos T, pues. la cara La zona T. inconscientemente, nosotros nos tocamos muchísimo la cara, sin darnos cuenta. Entonces, por eso es que Si tienes un tapaboca, que no puedes ni respirar, que estás ahogado, yo no sé cómo hacen los médicos, y de repente tienes que, no sé, hacer whatever, es complicado para quien no tiene la destreza de utilizar ese tapaboca. es que si tú usas tapaboca y te lo estás acomodando, te lo estás arreglando, y que si me bajó, que se me subió, y después te tocas los ojos, o sea, te rascaste el ojo, Ya, porque te raspame picó el la ojo. oreja. Ya, raspame Ay, la oreja. me picó. No hiciste nada. Nada. Nada en absoluto. Sí, bueno, imagínate tú. Y no lo sabemos. Y no lo sabemos. No, sí lo sabemos, sino simplemente
que no nos damos cuenta por la misma actividad que pudiéramos tener en un momento determinado. Estar en el automercado, estar en la panadería, estar montado encima del carro, simple y llanamente. Así es. Bueno, no hay más preguntas. No sé si quieres agregar algo para el cierre. Yo lo que quería culminar esta conversación de COVID-19 es llamando a la conciencia a todos de que a mí me llamaba mucho la atención anteriormente que inclusive había gente que no creía en esta enfermedad, que decía que esto era mentira, que esto era un invento, que esto era... yo he vivido cercanamente el dolor de mucha gente. Lamentablemente estos son pacientes que tienen que estar aislados, que tienen que estar solos, que bueno, tú lo sabes, que son pacientes que se sienten presos en una habitación porque no pueden estar con nadie, pacientes que pueden complicarse, pacientes que pueden llegar a fallecer. Entonces, tomemos en serio este virus no es cualquier cosa. Yo siempre le digo a todo el mundo, es una lotería el que te compliques o no. Tú no sabes si por ser sano y joven no te vas a complicar. Eso no es una regla matemática. Puede ser, hemos visto casos de pacientes jóvenes que se fallecen, que se complican y fallecen. Entonces, las personas mayores, las personas que tienen algunas enfermedades, tienen como más numeritos para complicarse, es cierto. Pero debemos tener conciencia de que tenemos que evitar transmitir esta enfermedad. Y es usando las medidas de precauciones que no me voy a cansar de repetirlas, que es el uso adecuado de tapabocas, colocándoselo y quitándoselo adecuadamente, el lavado correcto de las manos y frecuente de las manos. No es que yo me voy a lavar las manos en la mañana antes de salir de mi casa y me las lavo cuando llego a mi casa, ¿no? Porque durante todo el día debo hacerlo. Inclusive yo le digo a la gente, cada media hora, pongo una alarma cada 20 minutos, cada media hora. El gel con alcohol me lo lavo las manos. Porque yo estoy en constante uso de las manos. Entonces, y mantener la distancia de 2 metros. Nosotros también somos personas de contacto, personas cercanas, nos gusta, hasta inclusive todo el mundo se saludaba dándose un beso en el cachete. Siempre se hacía. O abrazando, o tocando, o mucho gusto, pero así somos los latinos. Así somos los latinos. Pero lamentablemente llegó este virus en donde las medidas de contacto son indispensables para disminuir el contagio de esta enfermedad. Entonces, por eso es que tenemos que tener conciencia, debemos cambiar nuestros hábitos. Ahorita debemos estar lejos de la familia para evitar todo tipo de complicaciones, porque después es muy lamentable que sea un allegado de nosotros, que sea alguien cercano el que esté padeciendo esto y les toque vivir este momento tan difícil. Porque de verdad, yo que veo pacientes, es muy difícil entrar a una habitación, un paciente solo, un paciente que no tiene contacto con su familia, que está encerrado en una habitación, entonces no es fácil. No. Imagínate tú un paciente que esté complicado y verse solo. Yo siempre le digo a mis pacientes que el apoyo familiar y el apoyo de las personas cercanas es muy importante para esta y para cualquier tipo de enfermedad. Imagínate tú tener un paciente aislado. Es muy difícil, tanto para los familiares como para el paciente. Entonces vamos a tratar de evitar ese momento tan difícil y tan incómodo. Bueno, en mi caso, en donde me quedé, en la clínica donde me quedé, salieron 2 personas, salieron bien. O sea, la que estaba al lado izquierdo y al lado derecho, tuvieron 25 días una y 21 días otra. Pero después, posteriormente a mi ida, la que le tocó llegar, y un muchacho que también le tocó llegar. Tengo entendido que eso no salieron vivitos de ahí. Se murió el señor y se murió el muchacho. Entonces, como acabas de decir tú, es tan variable
tan variable. O sea, no hay una regla, un algoritmo que defina quién se queda y quién se va. Exacto. ¿Y quién se complica y quién no? ¿Quién va a terminar en terapia? Otra cosa de que me ha enseñado este virus es que este virus es, la permanencia hospitalaria es muy larga. Los pacientes que se complican pueden pasar hasta 3 y 4 semanas si no fallecen en la terapia intensiva. Entonces, también la parte económica. Entonces, tú también vives esa tragedia, porque es una tragedia. O sea, personas que tengan que contar con un seguro suficientemente grande y potente que te aguante 4 semanas en una terapia intensiva. Entonces, es una enfermedad que requiere de todo. Requiere de apoyo económico, de apoyo familiar, de muchas cosas. Entonces, hay que tratar de evitar todas estas cosas. La alimentación con mucho verde también se esta enfermedad. El alcalino de las personas, el hecho de tener 300.000 vitaminosos y ahí a disposición para estar óptimo en cuanto a su sistema inmunológico. De ningún tipo de alimentación, así como no ha habido un tratamiento específico para el virus, ha sido demostrado que sea efectivo contra el virus. Mantener un sistema, una vida saludable y un cuerpo saludable sí hace que nosotros nos defendamos de una manera más adecuada a este virus o cualquier enfermedad. Esa es la única diferencia. Si yo me mantengo saludable, tanto física como psicológicamente, yo voy a enfrentar la vida, las enfermedades, todo de una manera más efectiva que una persona enferma. Sin duda. Sin duda. Bueno, creo que no es nada. Pero si te da, no te tumba, pues. Sí, claro, pero si te da, no te tumba, pues. Bueno. Yo repito, esto es una lotería. ¿Ah? Esto es una lotería. O sea, por el hecho de que tú estés sano, vemos médicos jóvenes que han fallecido, que son sanos y han fallecido. Esto es una lotería. Esto no depende de la cantidad del inóculo con que te contagie, depende de la severidad del virus, depende de muchas cosas. Eso no es una regla matemática. Está claro. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Esto igualito lo vamos a publicar en el canal, igualito lo vamos a poner en YouTube y lo vamos a poner también en Instagram. Todas las recomendaciones que nos diste y todas las consideraciones que también vamos a seguir tomando en cuenta. Nadie está exento y creo que un poco el objetivo de hacer esto es que la gente tome un poquito de conciencia a qué nos estamos enfrentando y ver qué puede hacer de cara a no infectarse inicialmente, a pesar de buscar ser ese 20% que tú tanto hablaste ahorita y ser ese 80% del cual nadie está exento de poder ser. Así es. Bueno, muchas gracias, Gilberto, por la invitación. Gracias. Y Abierto bueno, nada, de cualquier cosa donde pueda ayudar. Seguro, vale. Muchas gracias por venir y bueno, estamos en contacto. Igual. Mañana salí negativo en la prueba. Esperemos. Dale, gracias. Chao, Gilberto.